Hola a todos. Les habla el Atalaya, y antes de comenzar el video de hoy recuerda suscribirte a mi canal, y activar la campanita para recibir las notificaciones de mis videos. No olvides dejar tu like y compartir los videos para difundir la palabra de Dios por el mundo. Comencemos. El maravilloso libro del Apocalipsis comienza su relato con el mismo Jesús como protagonista. Los primeros 3 capítulos de este libro nos muestran a Jesús enviándole cartas a 7 iglesias de Asia Menor. 1. Éfeso. Simboliza la verdad doctrinal y la paciencia. Esta es la iglesia primitiva de los primeros 100 años después de Cristo. 2. Esmirna. Simboliza a los mártires. Esta representa a la iglesia perseguida por el Imperio Romano entre los años 100 y 313 después de Cristo. 3. Pérgamo. Simboliza los convenios con el mundo. Esta representa al nacimiento de la Iglesia Católica, que por una parte es apostólica o cristiana, y por otro lado es romana o pagana. Todo esto por decreto del emperador romano, Constantino. En el año 313. ¿Quién fue el primer papa romano? 4. Tiatira. Simboliza la despreocupación. Esta iglesia abarca todo el período medieval, entre los años 800 y 1517 con la reforma protestante de Martín Lutero. 5. Sardis. La iglesia metodista y ritualista. Representa el período posterior a los reformadores donde nace el célebre movimiento metodista entre otros. Va entre los años 1517 y 1900. 6. Filadelfia. Simboliza el avivamiento y la obra evangelística. Esta es la iglesia pobre, pero llena del Espíritu Santo. Marcada por los grandes avivamientos mundiales y la obra misionera. Abarca desde los 1900 hasta el 2000 aproximadamente. 7. La Odisea. Simboliza la tibieza y la apostasía. Esta es la iglesia del siglo XXI y la última que estará en pie antes del arrebatamiento. A esta iglesia la detallaremos en este video. Escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico. Y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 14 al 22. A cada una de las iglesias se las describe con una, o más características, Jesús las alaba por ellas, o las reprocha por algún error. Y finalmente les da una promesa a los que venzan. Pero a la iglesia de la Odisea es la única a la que Jesús no alaba nada, sino todo lo contrario. Jesús, que es el único jefe y jerarca de la iglesia, solo tiene quejas contra esta. Para entender por qué Jesús es tan severo con la Odisea debemos analizar el contexto histórico de esta iglesia y compararlo con el Apocalipsis. Veamos. La Odisea fue una ciudad ubicada en la actual Turquía, en un principio fue llamada Diospolis o ciudad de Zeus o también Roas. Fue fundada cerca del año 261 a.C., por Antíoco II. El nombre La Odisea es en honor a su esposa, Laodice. Al estar ubicada en el Valle del Laicos contaba con la producción de su famosa y lujosa lana negra, para hacer ropas de gala. Además ese valle posee abundantes fuentes termales, por esto debían enfriar el agua en los acueductos, esto hacía que el agua en la Odisea siempre fuera tibia y de mal sabor por la abundancia de minerales. También en esta ciudad se encontraba un reconocido colegio médico que fabricaba el famoso polvo frigio, era una pomada para sanar los problemas de los ojos. Fue en el año 60 después de Cristo, que la Odisea fue azotada por un terremoto que la destruyó por completo, pero, como era de esperar, la Odisea rechazó la ayuda del emperador Nerón y financió su propia reconstrucción. Por lo que se la denominó ciudad autónoma, dándole la facultad de tener sus propios tribunales y acuñar sus propias monedas.
Cabe destacar que el nombre Laodicea fue puesto en honor a la esposa de Antíoco, pero en sí, ese nombre deriva de un compuesto de palabras griegas. Laos, que significa gente o pueblo. Y la palabra dike, que significa derecho o decisión. Por lo que Laodicea significa gente que toma sus propias decisiones o gente que se manda sola. Ahora bien, conociendo las características históricas de la ciudad de Laodicea, las podremos comparar con el mensaje entregado por Jesús a esta iglesia. 1. En el verso 15 Jesús parte reprochando que Laodicea es una iglesia tibia. Como acabamos de ver, el Valle del Laicos tiene muchas fuentes termales haciendo sus aguas tibias y de mal sabor. Era típico ver a los viajeros cansados llegar a Laodicea y al tomar un trago de agua, terminaban escupiéndola por estar tibia y mala. 2. En el verso 17 Jesús mira a Laodicea que dice de ella misma: soy rica y no necesito nada. Esta ciudad gozaba de una enorme prosperidad económica, tenían los bancos más grandes, estaba en medio de dos rutas comerciales y gozaban una rica cultura e influencia griega. Se dieron el lujo de rechazar la ayuda del emperador Nerón, cuando el terremoto destruyó su ciudad. Financiaron su propia reconstrucción. Eran tan prósperos que acuñaban su propia moneda. En la segunda parte del verso, Jesús mira a Laodicea, la misma que dice ser rica. ¿Qué observó? Él vio a una iglesia pobre, ciega y desnuda. 3. En el verso 18 Jesús aconseja a su iglesia, conociendo que esta iglesia es una experta economista y fanática por el comercio, Jesús toma su propio lenguaje para hablarle. Cómprame oro a mí. Es un oro refinado en fuego. El oro representa la santidad y pureza. Cómprame vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. El vestido representa cobertura. Cómprame colirio para que veas. El colirio quita la miopía y la ceguera. 4. En el verso 20 vemos la imagen más impactante y horrible del Nuevo Testamento. Jesús, el mismo que compró a su iglesia con su propia sangre, el mismo que entregó su vida por ella. El mismo que la cuidó y vio crecer. Ahora, está en la calle, golpeando las puertas de su propia iglesia para que lo dejen entrar. Y esperando que alguien logre escucharlo. Por su carácter independiente, Laodicea se ganó el título de ciudad autónoma, recordando que su mismo nombre significa, un pueblo que toma sus propias decisiones. Sin duda alguna la iglesia cristiana del siglo XXI, goza de privilegios que ninguna iglesia en la historia tuvo jamás. Lejos quedaron los días de pobreza y persecución, rechazo y odio por parte del mundo. Ni recuerdos quedan de los templos hechos de madera y piso de tierra. Hoy grandes empresarios y políticos entran en nuestros templos y cantan junto a nosotros. Como iglesia hemos construido un gran imperio eclesiástico. Lujosos templos que van a la vanguardia de la arquitectura moderna, canales de televisión, emisoras de radio, colegios y universidades. Los mismos cristianos que antes eran tildados de ignorantes, y sin letra, hoy ostentan puestos de renombre en sus países. Sin duda alguna, como iglesia hemos llegado lejos, muy lejos. Los líderes de las iglesias han entibiado sus aguas, mezclando el cristianismo bíblico con las modas y tendencias del mundo. Haciendo que la fervorosa vida espiritual del pueblo de Dios se entibie a niveles que nos convierten en el vómito de Dios. No estoy hablando solo de la música, que es lo único que parece importarle a los legalistas defensores de las tradiciones religiosas evangélicas. Estoy hablando de la falta de oración, la ignorancia bíblica de la iglesia y de la casi nula consagración. Hoy todo es prosperidad, declaración positiva, pensamiento empresarial. Cada día se habla menos de arrepentimiento y pureza en los altares. Hoy la iglesia es rica. Sí, es poderosa. Los políticos entran a nuestros templos y los pastores les dan lugar en el altar de Dios. Y cuando estos políticos alzan su voz diciendo: Dios bendiga a nuestro país. La iglesia ignorante e hipnotizada cae rendida ante los pies de estos mentirosos profesionales. Al igual que una joven fanática se desmaya ante un rockstar. Ignoramos, voluntariamente, que todos los políticos tienen lazos estrechos con la masonería. Ellos al ingresar a esas logias desde el nivel 1 saben que veneran a Lucifer. Es más, al llegar al nivel 29, el gran maestro los pone ante una cruz y la imagen de Baphomet, el político masón debe tomar la cruz, tirarla al piso y pisarla con el pie izquierdo y escupirla. Luego cruzar sus brazos en forma de X y jurar lealtad a Baphomet gritando: que esta cruz, como símbolo de muerte y destrucción, desaparezca del mundo. Que la luz de Baphomet la suplante.
Gloria a ti, Dios verdadero, Baphomet, Dios de la luz y de la iniciación. Olvidamos el antiguo consejo de los proverbios. Si el justo se doblega ante el perverso es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. Proverbios 25, 26. ¿Y qué pasa con los pastores, porque no nos protegen de todo esto? Los ungidos de Jehová. Los intocables. Los siervos del Dios Todopoderoso. A ellos no les interesan sus feligreses en lo más mínimo. Ellos mismos invitan a esos políticos masones porque saben que es un negocio perfecto. El político obtiene los votos de los fieles ignorantes. Y el pastor recibe el dinero y la fama que alimenta su ego infernal. Los pastores venden los votos de sus fieles, a cambio, reciben materiales y dinero para levantar sus megatemplos. Olvidan que el profeta Ezequiel predijo de ellos al lanzar un ay contra ellos. Dios también me dijo: Ezequiel, dales a los gobernantes de los israelitas el siguiente mensaje de mi parte. Ay de ustedes, malos gobernantes. Ustedes debieran cuidar a los israelitas, como cuidan los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. En vez de cuidar a las ovejas, se beben la leche, se hacen vestidos con la lana, y hasta matan a las ovejas más gordas. No apoyan a las ovejas débiles ni curan a las ovejas enfermas, ni les ponen vendas a las ovejas heridas. Tampoco van tras las ovejas que se pierden ni tras las que se apartan del camino. Al contrario, las golpean y las maltratan. Mi pueblo es como un rebaño de ovejas. Andan por los cerros como ovejas sin pastor. Corren grave peligro, pero a nadie le importa. Escúchenme ahora, gobernantes. Préstenme atención. Ustedes debían cuidar de mi pueblo, como los pastores cuidan de sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. Por eso mi pueblo ha sufrido a manos de ladrones y de gente cruel. Les juro que así es. Por lo tanto, gobernantes de Israel, escuchen lo que voy a decirles. Yo me declaro en contra de ustedes, y voy a pedirles cuentas por lo que han hecho con mi pueblo. Van a dejar de gobernarlo, y no volverán a aprovecharse de él. Les quitaré a mi pueblo, para que no lo sigan maltratando. Yo mismo lo cuidaré. Les juro que así lo haré. Ezequiel 34, 1 al 11. Y lo más terrible de todo esto, es que la Odisea es una iglesia que toma sus propias decisiones. Es una iglesia autónoma. A tal nivel que ni a Dios necesita. Así como la Odisea rechazó la ayuda de Nerón, la iglesia rechazó a Jesús. Veo con impotencia y dolor, tanto a pastores como cristianos dándole órdenes a Dios, para que multiplique sus finanzas y haga crecer sus empresas personales, haciendo que el templo se convierta en un restaurante de lujo, la Biblia se convierte en la carta y Dios es el mesero que tiene que traernos todo lo que deseamos. La iglesia ha violentado la soberanía de Dios, cayendo en la misma mentira del huerto del Edén. Si comieres de este fruto, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Ahora, el poder está en nosotros. Debemos tener pensamientos positivos. Debemos proclamar prosperidad y tener una mentalidad de empresario. Piénsalo, deséalo, créelo y tendrás todo lo que imaginas. Que alguien me diga que todo esto es una broma de mal gusto. Los pastores, igual que en los tiempos antiguos, echaron a Jesús de su propia iglesia, sedientos de poder. Se adueñaron de la iglesia de Cristo y declararon la independencia del reino de Dios. Someten a sus fieles con amenazas y maldiciones, ay de aquella oveja que se atreva a cuestionar al ungido de Jehová. Las penas de los 1000 infiernos les esperan. Pastores dictadores que les arrebatan a sus fieles la libertad que Cristo les regaló. Mientras ellos compran lujosas mansiones, autos deportivos del año y aviones privados, van de vacaciones al Caribe y sin mencionar sus escandalosas cuentas bancarias. En tanto que los fieles luchan cada día por llevar el pan a la mesa. Pero ay de aquel que falle en un diezmo u ofrenda. Porque le caerá una maldición doble de parte del mismísimo Dios. Mientras que seducen a sus fieles con hechizos mentirosos y eternas promesas de una prosperidad material que nunca les llegará. Para mantenerlos felices, conduciendo a la iglesia de Cristo al mismo infierno al que van ellos. Además, pareciera que intentar analizar las palabras de un pastor, para ver si todo lo que dicen es verdad, o tiene sustento en la Biblia, fuera un pecado de la peor clase. Cuando el mismo Jesús reconoce la actitud de la iglesia de Efeso por hacer esto mismo. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Apocalipsis 2:2.
De igual manera, el libro de los Hechos deja constancia que los cristianos de Berea pusieron a prueba las palabras de Pablo, revisando si lo que decía estaba realmente en las Escrituras. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Hechos 17:11. Pero no está todo perdido. Mientras el centro de los pensamientos de la iglesia rondan ante el dinero y el poder. Aun cuando los pastores mantienen una dictadura religiosa. Jesús golpea la puerta de su iglesia, Él está ahí afuera, esperando que alguien lo deje entrar a su vida. Y promete a todos los que logren vencer la ceguera espiritual, se puedan sentar en su trono. Así como Él lo pudo hacer. La Odisea es la última iglesia descrita en la Biblia. Al pasar al capítulo 4 verso 1 se describe el arrebatamiento y después el inicio de la gran tribulación. Queridos hermanos en Cristo, hoy es el día para vencer la tibieza y ceguera de la Odisea. Hoy es el día para arrepentirse y ser celosos, como le aconseja el mismo Jesús a esta iglesia. Mañana quizás pueda ser tarde. El nuevo orden mundial nos está pisando los talones. El escenario para la entrada del anticristo está preparado. La Biblia dice: porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Segunda Tesalonicenses 2:7. Solo la Iglesia y el Espíritu Santo están deteniendo la aparición del anticristo. Debemos abrir nuestros ojos espirituales antes que sea demasiado tarde. En la gran tribulación no estará el Espíritu para ayudarnos y al anticristo se le concederá la autoridad para borrar de la faz de la tierra todo rastro de la Iglesia. Incluyendo a los que se quedaron y no quieran marcarse. Por ahora, si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. Quiero agradecer que hayas llegado a esta parte del video. Y aprovechando que aún estás aquí, creo que es buen momento para recordarte algo. Dios te ama de una manera que no imaginas. ¿Sabías que Él entregó a su propio Hijo, por amor a tu vida? Mira lo que dice la Biblia. Dios mostró cuánto nos amó al enviar a su único Hijo al mundo. Para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Primero de Juan 4:10. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:7-8. ¿Ves lo que te digo? Dios te ama de tal manera que entregó la vida de su Hijo, solamente por amor a ti. Él quiere ser tu Salvador y tu amigo. Lleva mucho tiempo esperándote con sus brazos abiertos. Basta solamente con que cierres tus ojos y converses con Él sinceramente, dile que crees en Él y que deseas recibir su salvación. Si lo haces de corazón, no dudes que Él te responderá y no te fallará. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras. Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Romanos 10:9-11. Si has decidido tomar esta decisión, la más importante de tu vida, me alegraría mucho saber de ti. Y si así lo hiciste, te doy la más amorosa bienvenida a la gran familia de Dios. Ahora puedes leer la Biblia y orar cada día para que conozcas más de Jesús y los planes que tiene para ti. Hasta la próxima.